tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. La delegación uruguaya que encabezó el presidente Tabaré Vázquez y estuvo en China la semana pasada, llegó sobre el fin de semana a nuestro país. Vamos a hacer un primer balance de lo acontecido en esa gira. Recibimos a Gabriel Rosman, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, a ver, los viajes a China son largos. La vuelta me imagino que habrá tenido mucho tiempo para pensar. ¿Qué balance hizo de la gira por el gigante asiático? Muy positivo. En realidad yo fui uno de los cautelosos cuando me entrevistaban antes de ir a China, diciendo no esperen grandes milagros que ocurran en una reunión de unas pocas horas. Pero en realidad no fue tan bien como cualquiera hubiese podido imaginar que fuese muy optimista, porque los chinos estaban muy dispuestos a hacer todo lo que Vázquez propuso. En este tipo de viajes, la gente muchas veces no lo sabe, pero se dan instancias de diálogo y acercamiento entre los empresarios, con el gobierno, con el canciller de la República, con el presidente de la República, que no siempre tienen la posibilidad de ver y de conversar mano a mano. ¿Con qué impresión se quedó usted de cómo el gobierno recibió el contacto con las autoridades chinas? Me parece que, como lo dije, me parece que Vázquez hasta sorprendido fue de cómo Xi Jinping lo recibió y le dio todo, porque lo que pidió que seamos socios estratégicos, que es un nivel de comercio con China importante, porque se hacen reuniones semestrales, se planifica 5 años. Le pidió, habló del TLC, el presidente chino dijo que sí, que para cuándo. Nos advirtió que teníamos que trabajar mucho para llegar a un TLC en el 2018, pero fue un clima realmente estupendo de dos presidentes. Claro. ¿Y hay una decisión fuerte del gobierno en avanzar hacia ese TLC? Vio que, ni bien surgió la noticia, obviamente, desde Argentina no tanto, hoy va a ser seguramente una instancia clave en el diálogo con Macri, pero ya desde Brasil surgieron algunas voces para alertar que eso iba en contra del Mercosur. ¿Va fuerte el gobierno por firmar el TLC con China más allá de estas circunstancias? Me dio esa impresión, yo no estoy dentro de la política, no lo sé, pero me dio esa impresión de que Vázquez y su grupo están muy decididos a seguir adelante y a seguir adelante rápido. Claro. Y como comerciante, exportador, como presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, ¿tiene una posición acerca de hasta dónde deberíamos llegar en caso de que esto genere resistencias en el Mercosur? Es decir, ¿cuál es el beneficio para el país de avanzar mucho hacia China y quizás, hasta por qué no, poner en riesgo la integración en el Mercosur? Bueno, creo que uno no es incompatible con el otro. Yo personalmente creo que China va eventualmente a llegar a un acuerdo con el Mercosur y quizás ve a Uruguay como una buena puerta de entrada. Somos el país más fácil quizás para hacer un acuerdo y que los otros lo sigan. Quizás esa sea la estrategia que se marcó el gobierno de China. No creo que sea Uruguay solamente, sino que tiene otro plan a largo plazo. Claro, pero cuando se piensa, por ejemplo, en un tratado de libre comercio o una asociación comercial entre un gigante del mundo, ¿no? Ya ni que hablar de Asia, pero del mundo como China, y un país con una economía muy pequeña, muy modesta a nivel mundial como Uruguay, uno piensa, ¿y cuál es el beneficio para los chinos de firmar un acuerdo comercial con nuestro país? Bueno, primero que los chinos tienen un problema a mediano, largo plazo, que es la comida, el alimentar a 1.300 millones de personas. China tiene menos del 10% del agua y del 10% de la tierra arable del mundo y tiene casi el 20% de la población. Así que hay un desbalance. Así que China está mirando mucho y por eso ha comprado tantas tierras en África, en otros lugares, en algunas islas, porque tiene que resolver el problema de la comida para su gente en el futuro. Creo que en eso Uruguay juega un papel importante. Tenemos una agricultura mucho más tecnificada ahora, mucho más moderna de lo que teníamos. Y es un buen país para ir aprendiendo, hasta de fútbol. Claro. ¿Por qué de fútbol? Porque el presidente chino estaba muy interesado en el fútbol y en ganar un campeonato mundial muy pronto. O sea que seguramente nos pidan algo de experiencia, por lo menos en cuanto a la formación. Veo que ellos invierten miles de millones de dólares en el exterior. Hay empresarios chinos que son dueños de los clubes más importantes del mundo. Claro. En ese sentido, deben buscar una asociación, no sé, me imagino, para formar sus jugadores. Bueno, le cuento un secreto. El presidente Vázquez les ofreció un partido con Progreso.
¿En serio? En serio. Bueno, estaban buscando acercamiento en el fútbol. Y creo que eso también es una beta de hacer negocios con China, porque tenemos jugadores, tenemos entrenadores, podemos traer acá grupos para enseñarles, para hacer pasantías, que Vázquez lo ofreció. Entonces creo que ahí tenemos que reimaginarnos cómo trabajar con un país como eso. Y en cuanto a las oportunidades comerciales, hay un tema que generalmente no muchas veces se pone de relieve cuando se habla del comercio bilateral entre dos países, y es la posibilidad de cumplir con la demanda de generalmente la potencia más grande. Es decir, ¿cómo va a ser Uruguay para si a una cadena de supermercados de Shanghái se le ocurre vender arándanos uruguayos? ¿Cómo hace nuestro país para cumplir con esa demanda? Bueno, justamente tenemos que reinventarnos como país comercial. Entonces, si vamos a... Yo recuerdo, no estaba aquí, pero recuerdo que hubo una crisis en la industria del cuero, del zapato, pero mejor no tenemos que hacer 100.000 pares de zapatos diferentes, 10 de cada uno, sino que tenemos que especializarnos en algunas cosas, pero hacer volumen. En China es volumen, porque viene gente y dice, mira, quiero vender tantas botellas de bebida alcohólica a China. Bueno, ¿cuántas son? 10.000. Pues 10.000 es una cuadra de Shanghái o de Beijing o de cualquier ciudad. Entonces tenemos que enfocarnos en pocos productos, pero en grandes cantidades, en grandes volúmenes, porque nadie en China le va a comprar 50 cajas de alfajores, si es lo que quieren. Y eso demanda entonces, seguramente para las empresas uruguayas, hasta yo diría un rediseño de la... Una reingeniería. Una reingeniería de la producción, porque a ver, no estamos acostumbrados a empresas que estén apostando al volumen. Más bien que todo lo contrario, siempre se dice que Uruguay apuesta a productos premium, de calidad, para vender en lugares selectos. Pero en China, digamos, productos de calidad, hay un gran mercado en la clase media, que cada vez es más grande, será cualquier número que quiera, 5%, de todas maneras son 60 millones de individuos, es un mercado grandísimo para productos premium. Y eso es lo que China necesita, es productos premium. Yo creo que nosotros tenemos que mirar a China como un socio estratégico, si quiere. Complementarnos en cosas que ellos hacen. Por ejemplo, ellos hacen mucha maquinaria, nosotros podemos hacer mucho software que apoye la maquinaria que ellos tienen. En ese estilo de complementación, donde nosotros damos mucho valor agregado, es donde yo veo que está el futuro. Claro. Y en ese sentido, también se hablaba que buena parte de la intención que tenía esta gira presidencial por China, más allá de las cuestiones del TLC, es atraer inversiones, ¿no? Lograr que China, que invierte miles de millones de dólares en el exterior, empiece a mirar a Uruguay como también un destino para su producción o para producción de empresas de capitales chinos, para el desarrollo de obras de infraestructura. En ese sentido, ¿con qué impresión se vienen? Bueno, el presidente Vázquez presentó allí un plan de infraestructura de 1.200 millones de dólares, que es atractivo para, no es Brasil, pero es atractivo para la industria china. Tenemos que ver en qué condiciones viene esa inversión, porque los chinos en otros países han puesto condiciones de quién hace el trabajo, cuántos chinos vienen, y eso asusta un poco a la población local, nos van a llenar de chinos. Pero sí, me imagino que viene algo importante en infraestructura, van a traer ingenieros chinos que hacen y han hecho las cosas muy bien en China en infraestructura. Claro, hace algunos años, en el pasado periodo de gobierno incluso, se habló de una posibilidad del tema de reflotar los ferrocarriles. Correcto. Y que había un interés chino en, trabajar ellos durante determinado periodo de tiempo todo lo que tiene que ver con el ferrocarril, correcto, pero también demandaban, entre otras cosas, poner la mano de obra. ¿Ese es el modus operandi que tiene China para el desarrollo de este tipo de obras? Bueno, le gustaría, porque ellos la financian. Entonces, si financian algo, ellos saben los costos que hay trabajando con chinos y los costos que hubiese si lo hacen con locales. Yo estuve mirando con un arquitecto uruguaya porque Sonamérica está poniendo un Sonamérica China, un local, y prometen cosas y nosotros terminamos de hacer todo este galpón, lo hacemos todo de nuevo en 35 o 40 días, pero no uno, varios de los que se entrevistaron. 35 o 40 días, creo que yo hice un baño en mi casa para arreglar. O sea, que son tiempos diferentes y a ellos les cuesta pensar en controlar uruguayos a los que no pueden controlar. O sea que también hubo cierta, yo no sé si decir preocupación, pero es definitivamente un tema a tomar en cuenta, la productividad y
el clima que se genera muchas veces con los trabajadores en Uruguay. Quizás a veces también un aspecto que a los chinos no le termine de cerrar para erradicar inversiones de mayor porte en Uruguay. Claro, ahí hubo dos representantes de los trabajadores del PIT-CNT que fueron y escucharon todo esto. A mí me parece que también la fuerza trabajadora también se tiene que reinventar. Yo oigo, y no en China, pero lo oigo localmente también en todos lados, nosotros somos muy caros para exportar. En realidad no somos caros, Alemania es caro, Japón es caro, Israel es caro, son caros, pero exportan muchísimo. Entonces el problema es de la eficiencia, de la productividad que tenga el trabajador uruguayo. En eso tenemos que concentrarnos, no tanto en el precio, que los trabajadores ganen muy bien, pero que sean muy efectivos y agreguen mucho valor. ¿Y hay mucho para aprender en cuanto a la organización de empresa, el tema de innovación de los chinos hacia nuestro país? Para mí no tanto, porque está muy dirigido por el gobierno, los diferentes sectores del gobierno. El gobierno, si usted mira los bancos, las grandes empresas, todo, controla casi todo. Nosotros somos un sistema bastante diferente, que quizás se aplica a nuestro país y no se aplicaría a un país que tiene 1.300 millones de personas. Claro. Yo hablaba en realidad más que... Hablaba como empresa, es decir, con los mecanismos, con la eficiencia. ¿Con qué se sorprende uno cuando va como empresario uruguayo a China con lo que se encuentra allá? Bueno, lo primero que se sorprende uno es que muy pocos en Shanghái, en las principales ciudades, manejan autos chinos. Nosotros acá tenemos, no sé, 5 o 6 marcas de autos chinos por todos lados. Allí casi no se ven, los taxis son Hyundai, son Toyota, pero autos chinos los usan para exportación muchos. Entonces, realmente ellos están aprendiendo cómo se hace un auto de última generación, un automóvil a través de joint ventures. Y en eso, otra vez, nosotros podemos participar siendo socios de ellos en cosas de tecnología que sabemos muy bien en Uruguay. Y eventualmente, volviendo al tema del Tratado de Libre Comercio y esta posibilidad que, a ver, los tiempos de negociación que se plantearon son realmente cortos para lo que significa una negociación de este tipo de acuerdos comerciales, ¿no? Pensar en 2 años realmente es un tiempo, sería corto, una negociación express, para definirla de alguna manera. Pero en ese sentido, el canciller de la República, Rodolfo Nino Noboa, nos hablaba o por lo menos conversábamos nosotros cuando él estaba allá incluso, de la importancia de este tipo de acuerdos comerciales, de las oportunidades. Pero usted, desde el punto de vista empresarial, para contarle a la gente, ¿cómo impactaría en, por ejemplo, los precios de los distintos productos que se importan desde China? Yo creo que importamos tanto desde China hoy que no creo que la gente tiene miedo que... Hoy la expresión, nos van a inundar de productos chinos. Bueno, estamos inundados de productos chinos hoy también. Pero creo que nos va a favorecer mucho las exportaciones, porque competimos contra países que tienen productos similares al nuestro, Nueva Zelanda, Australia, que tienen acuerdos de libre comercio y donde entran los productos a un arancel mucho más bajo. Si nadie tuviese un TLC en el mundo, nosotros tampoco lo necesitamos, porque antes del TLC y antes de haber reconocido China, también le vendíamos lana y madera y otras cosas. Pero ahora lo tienen otros y tenemos que competir contra ellos, por lo tanto lo necesitamos. Claro. El presidente de la Cámara de Industria hace algunas horas se manifestaba y decía, ok, vamos a negociar el TLC, pero tenemos que tener mucho cuidado, es decir, tenemos que prestar atención a cómo permitimos el ingreso de los productos chinos. ¿Existe esa preocupación a nivel empresarial? Yo creo que existe para todos nosotros uruguayos, pero creo que el TLC no va a ser el 30 de octubre del 2018 que dicen, ok, todo libre, ahora manden todo lo que quieran. Va a ser un proceso que, no sé, a Costa Rica le demoró como 10 años, están en el 8º o 7º año, no se hace en un instante, hay que prepararse bien, reinventar la industria, reinventar los procesos para poder llegar ahí. No va a ser el día 1 que estamos rodeados de productos chinos. A ver, lo importante entonces en todo esto no solamente la negociación, sino también cierta gradualidad que esté establecida en esa negociación para que el impacto en la industria local sea el menor posible. Por supuesto, no queremos tener desempleo en industrias que compitan contra productos chinos, pero tenemos que ir planeando eso. La gradualidad es importante tener un plan de implementación del tratado. ¿Y serían muy costosas las inversiones que deberían realizar las industrias uruguayas para pensar en esto que mencionábamos al principio de la entrevista, el tema del volumen, de poder dar demanda, de poder satisfacer la demanda de los compradores chinos?
Yo creo que sí, va a necesitar capital, es una cosa que nosotros no tenemos mucho, pero podemos acceder al capital. Uruguay tiene muy buen crédito, podemos acceder al capital. Y creo que si estamos mirando un mercado de tantos millones y cientos de millones de personas, que la gente, eso traería al capital, indudablemente. Usted mencionaba el tema de los alimentos como quizás lo principal. El alimento es el software, ¿no? Como lo principal que usted divisa como oportunidades de negocios para empresarios uruguayos o productores uruguayos en un mercado tan importante como China. Tiene mucha experiencia usted en lo que tiene que ver con el comercio Uruguay-China. ¿Se sorprendió con algo en la gira de que los chinos hayan manifestado cierto interés de parte de la producción uruguaya? Bueno, creo que los chinos no tenían, con los que nos reunimos, no tenían tanta información sobre la que hacemos nosotros, la que tenemos nosotros, pero estaban muy interesados en la logística en Uruguay, situado entre Brasil, Argentina y otros países en la Cuenca del Plata, como punto para hacer logística. Están interesados en turismo y los podemos interesar en otras cosas, en la parte de salud, por ejemplo. Yo, después de haber estado en Beijing y en otras ciudades grandes por unos días, cuando llegué ayer, lo primero que hice fue salir a correr a la Rambla, que estaba hermoso, y respirar, porque el aire allí es irrespirable en las grandes ciudades. Bueno, todo eso tenemos que ver, esas son nuestras ventajas competitivas y tenemos que aprender a realizarlas y explotarlas. ¿Y qué se hace después de una gira de estas características? Es decir, ya estuvo la reunión con el gobierno chino, ustedes participaron de reuniones con sus pares, reuniones comerciales. ¿Cómo sigue la historia para el empresariado, para los integrantes de la Cámara de Comercio Uruguay-China? Bueno, creo que entre el canciller Nino Noboa y el presidente Vázquez hubo una reunión la noche antes de regresar, todos juntos para evaluar cómo había sido este proceso. Una de las cosas que Vázquez dijo, Uruguay 21 tiene que coordinar entre los empresarios, entre los trabajadores, entre los exportadores, tiene que establecer un mecanismo de coordinación para que no se pierda lo que hemos aprendido y los pasos que hemos dado no se pierdan y vuelvan atrás. Entonces yo creo que Uruguay 21 va a tener una posición muy importante en hacer este tratado realidad. Claro. ¿Y es verdad que en esa reunión Vázquez estaba de muy buen humor, de muy buen talante, quizás hasta como pocas veces se lo ve? Estaba muy efusivo, sí, estaba muy contento, se le veía que sí, en una de esas también, en una cena, bailó un tango, que no, era una cosa poco usual. Claro. Sí. Quizás eso obedecía a lo que usted mencionaba en la primera respuesta, esto hasta un poco lo sorprendió la respuesta que dio el gobierno chino. Yo creo que sí, le sorprendió la efusividad y cómo respondieron inmediatamente, porque en esa reunión el presidente chino, Xi Jinping, podría haber dicho, bueno, déjeme estudiarlo, voy a hablar con mis ministros. No, dijo, bueno, vamos a hacerlo, ¿quieren hacer? Yo estoy de acuerdo, hagámoslo. ¿Qué fecha quiere? 2018, que son los 30 años de relaciones entre Uruguay y China. Bueno, hagámoslo. El problema es que ustedes tienen que trabajar muy duro, le advirtió el presidente, ¿no? El presidente chino. Vázquez dijo, sí, entiendo. Y me gustó mucho que al final, esa reunión final con la delegación, él dijo, bueno, ahora tenemos que trabajar y tenemos que coordinar el trabajo y yo nombro a Carámbula de Uruguay 21 para que coordine que esto siga adelante. Claro. ¿Usted había tenido, qué se siente estar frente a un líder del mundo como Xi Jinping? Me tiemblan las piernas, ¿no? Fue muy interesante porque él parece un individuo realmente muy abierto y muy gentil, muy correcto. Me pareció muy bien. Para que la gente lo entienda, estamos hablando de, nosotros lo mencionamos en alguna entrevista la semana pasada, junto con Obama, uno estaría tentado a decir después de Obama, pero junto con Obama, uno de los dos líderes del mundo más importantes. Correcto. Debe ser todo un tema, ¿no? Pero considerando que Uruguay es Uruguay de 3,5 millones de personas, hasta mal contadas, la manera como fuimos recibidos y el homenaje de revisar las tropas y de los niños saludando dentro del Great Hall of People, realmente fue hecho como que si venía Obama. Entonces, realmente, los chinos no hacen nada sin pensarlo. Esa es mi impresión de haber trabajado con China antes. Todo está calculado, lo hacen con un propósito, hay que aprender a leerlos, tenemos que aprender mucho sobre la cultura china. Si hicieron todo esto para impresionar a Vázquez,
por alguna razón lo hicieron, no porque no solamente se interesa ganar el Campeonato Mundial de Fútbol. Gabriel Rosman, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. No, gracias a ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.